Desde la Regencia de Tecnología Educativa de la sede regional Chepes, vamos a iniciar hoy con los tutoriales para la creación de preguntas dentro del banco de preguntas. En este caso, vamos a crear preguntas del tipo verdadero o falso, que son las preguntas más simples para configurar. Vamos a crear un par de preguntas dentro de la categoría Unidad 01. Para crear una pregunta, vamos a presionar en el botón que dice Crear pregunta en la parte inferior. Al hacerlo se abre una ventana en la cual nos da una cantidad de preguntas que nosotros podemos generar para los cuestionarios que queramos poner dentro de nuestras aulas. En este caso dijimos que vamos a trabajar con una de las más simples, que son las preguntas verdadero o falso. Seleccionamos la opción y una vez seleccionada la opción nos dirigimos a agregar pregunta. En este caso las preguntas tienen un nombre de pregunta. Vamos a iniciar colocándole pregunta número 1. El enunciado de la pregunta, en este caso vamos a hacer una pregunta como por ejemplo: el desarrollo web es un término que define la creación de sitios web para internet. Será algo simple. Esta consigna que nosotros planteamos a los alumnos va a tener una puntuación por defecto de 1. Tenemos una retroalimentación general que si queremos podemos realizarla. Yo voy a dejar en blanco. Y acá donde dice la opción correcta tenemos que seleccionar una de las dos opciones. En este caso la pregunta es verdadero, así que vamos a seleccionar la opción verdadero. En base a eso va a ser la forma en que vamos a realizar la retroalimentación para esta pregunta. Como es verdadero, le vamos a poner correcto. Y en la retroalimentación, para la respuesta en caso que respondan falso, vamos a poner incorrecto. Tiene la opción de múltiples intentos. ¿Sí? Tenemos para penalizar en caso de generar múltiples intentos. La opción de marca, que vamos a dejarlo en blanco. Vamos a guardar los cambios y continuar editando esta pregunta. ¿Sí? Esta pregunta, una vez guardado los cambios, vamos a pasar y vamos a poder observar que dentro de la categoría, ahora habíamos mencionado que en el tutorial anterior, que entre los paréntesis marca la cantidad de preguntas que se encuentran dentro de esa categoría. Habíamos iniciado en 0 y ahora que tenemos una pregunta está enumerándola. Así también podemos ver que ahora existe una pregunta nueva y esta pregunta nueva está marcada en verde. Por ahora lo que vamos a hacer es volver a crear una segunda pregunta, verdadero o falso nuevamente. Vamos a dar a agregar. Vamos a crear una pregunta número 2 y vamos a decir, por ejemplo, CSS son dos lenguajes que sirven para ver videos. Vamos a plantear esa consigna. Vamos a bajar hasta la opción. Sabemos que esta pregunta es falsa, así que lo vamos a dejar en falso. Y aquí vamos a ver la diferencia con la pregunta anterior. A la respuesta verdadero le vamos a colocar incorrecto, porque la respuesta correcta es falsa.
y a la retroalimentación para la respuesta en falso le vamos a colocar correcto. A la inversa de la pregunta del interior. Vamos a guardar los cambios y vamos a regresar al banco de preguntas, donde podemos ver que existen ahora dos preguntas. La última pregunta se encuentra en color verde, y en la unidad, como les decía, cada vez que creamos una pregunta, entre los paréntesis nos va diciendo cuántas preguntas tiene esa unidad. Bien, dentro de las preguntas vamos a encontrar que tenemos nombre de la pregunta, en este caso pregunta número 1. Abajo vemos que se encuentra la consigna, y en acciones tenemos para desplegar y poder ver. Edición de la pregunta, en un caso que hayamos configurado algo mal al momento de crear la pregunta, tenemos la posibilidad de editar la pregunta. Tenemos la posibilidad de duplicar, muy interesante la opción para duplicar una pregunta que ya está hecha y cambiar solo un par de cosas y trabajar mucho más rápido. La vista previa y borrar. Vamos a hacer una vista previa de esta primera pregunta. Es una opción para poder ver si realmente lo que hemos configurado es correcto. Podemos ver que en el costado izquierdo dice pregunta 1 sin responder y puntúa como 1. Vamos a, en primera opción, seleccionar el verdadero. Vamos a dar al botón enviar y terminar. Y vamos a ver que, como es la correcta, nos va a marcar un tilde verde el costado de la pregunta y abajo la retroalimentación que es correcta. Comenzar de nuevo. Vamos a seleccionar falso, esta vez a la inversa. Vamos a dar a enviar y vemos cómo en el costado de la pregunta, al ser la respuesta errónea, nos marca una cruz en rojo, y abajo la retroalimentación nos dice incorrecto. Cerramos la vista previa de esta pregunta. Vamos a hacer vista previa de la segunda pregunta. Esta pregunta la habíamos marcado a la inversa. Habíamos dicho que la consigna era falsa, por lo tanto vamos a elegir falso, que debería ser la respuesta correcta. En estos casos, como es correcto, vamos a ver que la pregunta puntúa en 1 sobre 1. Vamos a iniciar de vuelta dando el falso y vamos a ver esta vez que estaba bien, era falso. Me olvidé que era la pregunta, que en este caso el verdadero es el incorrecto. Vamos a iniciar de vuelta y aquí podemos ver que al ser incorrecto la pregunta puntúa 0 sobre 1. Bien, de esta manera es como vamos a ir creando y configurando preguntas y agregándola a cada una de las categorías según las necesidades que tengamos. Esta vez hemos configurado una pregunta verdadero o falso, que son las más simples para crear dentro del banco de preguntas y luego utilizarlas en los cuestionarios.